Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Siempre son muy ¿cómo se dice? They're close to my heart, but como quiera, vamos a dejar leer esta escritura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y en tu propia inteligencia, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán, se rebosarán de vino. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por tus reprensiones. Palabra de Dios. Tengo otra escritura aquí y muchos los que han ido al GOD, esa es una de los 10 core beliefs, de las stewardship, que le dice que es el último de los 10, que dice, pero se lo voy a leer en español, ¿verdad? A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia, para que lo disfrutemos. Mándales que huyan. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Ahí voy a terminar. Gracias, Señor. Y esta es la palabra de Dios. Do you want me to read before the collection? Go ahead. All right, sir.
Ok. Es que no, me pidieron que leyera the scripture that Pastor va a compartir con nosotros en esta tarea y la voy a leer. No la practiqué, pero como quiera la voy a leer lo mejor que pueda. Y la escritura que va a estar that Pastor quizás is going to be preaching on, que va a estar compartiendo con nosotros esta mañana es Juan 13, versos 1 al 5. Dice: Jesús les lava los pies a sus discípulos. That's the right one, right? Okay. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariot, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios ya a el volver es que no miro muy bien. Voy a empezar aquí. El diablo ya habían incitado a Judas Iscariot, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido se quitó y que había salido de Dios y él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar mis pies? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Le respondió Jesús: pero la entenderás más tarde. No, ya me pasé. I'm sorry, es que estos anteojos no están muy. Pero gracias como quiera. De nuevo quiero dar las gracias porque siempre están aquí, siempre han sido muy fiel. Y aquí mientras que Dios nos tenga aquí, ¿verdad? Aquí estaremos juntos para alabar a nuestro Señor. Thank you. God bless you. Dios los bendiga. Un fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por habernos reunido en esta mañana, en este lugar.
para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre y para recibir la palabra que tú has preparado para cada uno de nosotros hoy, Señor. Gracias por este recordatorio de que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía, Señor. Y en esta mañana eso queremos practicar, eso queremos hacer, no solamente hoy, sino cada día, Señor, que sea que estemos juntos físicamente o que estemos unidos espiritualmente, que estemos en armonía, Señor, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te pido una fresca unción sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos que están aquí, y que al estar compartiendo, Señor, que tu amor sea palpable en cada uno de nosotros. Bendecimos los niños, Señor, que van a su clase también a recibir. Bendecimos a sus padres, cada familia, cada abuelo, abuela en este lugar, cada hermano, hermana, primo, prima, tío, Señor, toda la familia, porque la familia es la primera institución que tú estableciste, Señor. Te damos gracias y bendecimos, Señor, a todos aquellos que vengan de camino, Señor, o que han de venir en los días venideros también. Los declaramos benditos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Gracias a Dios. Y bueno, quiero dar las gracias a nuestro hermano el ministro José Ceja, quien cubrió el estudio este jueves. Así que gracias a todos los que no han estado yendo a los jueves. Yo les motivo a que vengan a cada jueves a las 7 de la noche. Estamos aquí estudiando la palabra del Señor. Y ya como dijo nuestra hermana Alejandra, este jueves es el festival de cada otoño, el Harvest Fest, que la iglesia, o sea, Last Chance como iglesia sale afuera a compartir la palabra con la gente de afuera y el amor y bueno, sé que va a haber dulces y todo ese tipo de cosas, así que todo el que pueda es más que bienvenido a que venga. Y quiero recordarle, el domingo tenemos la Cena del Señor. Ya comenzamos noviembre, así que hay que ir comprando el pavo y todas las cosas para el Día de Acción de Gracias. Pero lo más importante no es el pavo, no es la comida, ¿verdad?, que perece. Dice la palabra: trabajemos por las cosas que no perecen, sino que nos llevan a la vida eterna. Y lo que nos lleva a la vida eterna no es el pan físico, es el pan espiritual. Sí, hay que comer, claro está, ¿verdad? Hay que alimentar el cuerpo, pero no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda boca que sale, toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Y aquí nos vemos en una escena de la vida de nuestro Señor Jesús. Y en esta mañana voy a tratar de ser breve, porque luego de terminar esta parte del mensaje vamos a tener un tiempo de compartir en la cocina. Así que espero que todos puedan quedarse un rato más. Sé que hay algunos de nosotros que nos quedamos al servicio en inglés. Y bueno, vamos a estar ahí un tiempito para conocernos mejor. Pero aquí vemos que Jesús de igual manera estaba también sentado a una mesa. Y esta no era una cena como cualquier otra. Primeramente era la cena de la Pascua. Yo les he hablado en otras ocasiones de que en el calendario judío sabemos que estamos en el mes donde en los días de las festividades de otoño comenzamos con la fiesta de Rosh Hashanah, que yo les hablé hace unos cuantos domingos, que es la fiesta de las trompetas. Luego viene el Yom Kippur, que es el día del perdón, donde se comienza el año
civil o religioso en el calendario judío, y luego viene la fiesta de los tabernáculos de Sukkot. Pero del otro lado del año, en la primavera, está lo que es la Pascua, que es cuando se conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos salen de cautividad y van rumbo a la tierra prometida. Y antes de ellos salir, Dios le da un mandato a Moisés que esa noche antes ellos iban a sacrificar un cordero por familia y lo iban a comer completo junto con hierbas amargas y pan sin levadura. Y ahí se constituyó esta celebración que los judíos deben celebrar cada año al principio de la primavera. ¿Qué pasa? Que luego de pasar miles de años llegamos al momento crucial donde se cumple la palabra. El Mesías de Dios está a punto de entregar su vida, el Cordero de Dios, no un cordero nacido de una vaca, o de una oveja, perdón, no un becerro, sino el Cordero de gloria. Está a punto de ser sacrificado. La gran Pascua de Dios está a punto de manifestarse. Era una noche no como cualquier otra, sino una noche muy importante donde Dios iba a cumplir su plan redentor en favor de la humanidad. Y dice que ellos estaban sentados a la mesa, y me llama siempre la atención de que no menciona un cordero del animal. Y muchos estudiosos de la palabra dicen que eso representa porque el cordero ya estaba ahí, quien es Jesús. Él es el cordero que iba a ser crucificado. Entonces vemos que él tiene pan sin levadura, tiene las hierbas amargas, todas esos elementos que formaban parte de esta cena. Pero como yo les decía anteriormente, no se trata de la comida, sino de la esencia de lo que estamos conmemorando. Y yo quiero que cada uno de nosotros tomemos nota de que en el Señor, en el reino de Dios, no se trata de comer ni de beber, sino se trata de amor, justicia y paz. Pero el más grande de todos, como escribió el apóstol Pablo, es el amor, ¿verdad? Dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Y el Señor Jesús, con eso en mente, Él hace una ilustración a los apóstoles que estaban allí presentes. Y dice que cuando llegaba la hora de cenar, dice que él, sabiendo que ya su hora había llegado de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es un momento de intimidad. Cuando nos sentamos a la mesa es un momento donde no simplemente de compañerismo, sino de unidad. Un momento donde nosotros celebramos nuestra hermandad como hijos de Dios. Y dice que Jesús, llegó la hora de la cena. Y me llama la atención que el escritor en el verso 2 señala que ya el diablo había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para traicionar a Jesús. El traidor estaba en la mesa. A veces que nos sentamos en la mesa y tú no sabes quién está a favor tuyo y quién están en tu contra, pero aún así la palabra de Dios nos enseña que tenemos que amar sin condición. Él los amó hasta el final. Porque Jesús enseñaba, si yo amo solamente a los que me aman, yo no soy más que los que están afuera. Es fácil amar a los que nos aman. Es fácil tú devolverle el favor a aquel que te hizo un favor. Es fácil uno pensar, bueno, hoy por ti y mañana por mí. En otras palabras, yo te hago un favor, pero sabiendo que mañana o cuando sea tú me vas a devolver ese favor.
Pero el Señor nos enseña que el amor que debemos tener, el amor que debemos practicar, tiene que ir más allá. Tiene que ir más profundo que solamente amar a los que nos aman. Nosotros tenemos que aprender a amar a los que no nos aman. Y no solamente que no nos aman, sino a los que nos maldicen, a los que nos hacen mal, a los que nos traicionan. También tenemos que amar y perdonar. Porque el Señor, como más adelante Él declara en el verso 34 del mismo capítulo 13 de Juan, dice: un mandamiento nuevo les doy, que así como yo les he amado, ámense ustedes los unos a los otros. Tenemos que ser perfectos en amor. A veces vivimos con miedo a juicio porque no hemos sido perfeccionados en el amor, pero el Señor nos enseña que tenemos que ser perfectos en el amor, y eso no lo podemos hacer en la carne, sino que tenemos que caminar en el Espíritu. Entonces Jesús sabía ya todo lo que iba a pasar. Dice en el verso 3: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Y mira lo que hizo Jesús en el verso 4. Y yo quiero que nos enfoquemos en esto y diga conmigo: este es el deseo del Maestro. Los que tomen nota pueden poner ese como título: el deseo del Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro? Nuestro Maestro es Jesús, no es Carlos Quijada. Yo soy un instrumento del Maestro. Mi esposa, la pastora Darlene, o el pastor Santiago Robles, su esposa, la pastora Ané. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Y sí, somos llamados a enseñar, somos llamados a ser maestros, pero el gran maestro de maestros se llama Jesús el Señor. Dice la palabra que el discípulo no es mayor que su maestro, pero cuando nosotros hacemos las obras de Él, llegaremos a ser como Él. Entonces el gran maestro, Él tiene un anhelo en su corazón. Él desea que cada uno de nosotros practiquemos esto que Él estaba a punto de ilustrar con sus discípulos. Y dice en el verso 4 que Él se levantó de la mesa y se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Un hecho que para muchos de nosotros que vivimos en este tiempo, en la historia, en el occidente, acá en América, quizás no tenga el significado tan profundo que tuvo en ese tiempo. Y por eso es importante nosotros entender el trasfondo de lo que Jesús estaba haciendo. En ese tiempo, cuando uno entraba a un lugar, a un hogar, habían personas que eran siervos, eran las personas en el estrato social más bajo en ese lugar. Y esa persona, una de sus funciones era lavarle los pies a la visita cuando llegaban. Y ese era un acto de servicio. O sea, esa persona era la persona de un nivel más bajo en ese lugar. Y esta práctica de lavarse los pies era porque en aquel tiempo, ¿verdad? Tú ves que ahora andamos con zapatos y ¿verdad? Andamos con los pies cubiertos, pero en ese tiempo no existían los zapatos todavía. Gente andaban en sandalias y por lo tanto los pies estaban expuestos a todo tipo de mugre que andaba en el caminar. Y a veces pensamos en lodo, pero acuérdense que en ese tiempo habían animales, no habían carros, la gente andaban en camellos, andaban en burros, y estos animales dejan sus regalitos donde quiera que van, y muchas veces uno caminando también
se le ensuciaban las uñas de los pies, con todo ese tipo de cosas. Y uno llegaba y era maloliente, ¿no? Era bien sucio, pero cuando uno entraba a la casa había esta persona que le limpiaba los pies. Y era algo muy humilde, algo bien, un trabajo bien bajo. Entonces, cuando nosotros ponemos esa perspectiva, vemos que Jesús, por espacio de 3 años y medio, Él era el maestro de estos discípulos. Y el maestro, Él era la figura más alta. Cuando había unos discípulos que tenían a su maestro, el maestro era su Señor, era la persona que los enseñaba, y muchos dejaban hasta sus familias por dedicarse a seguir a un maestro. O sea que cuando vemos la palabra maestro o rabí en la palabra, no es como un maestro en una escuela que uno va y vemos que ahora los chicos le hablan como quieran a los maestros y son maestros en la escuela. No, un maestro era como en inglés se usa la palabra master. O sea, era alguien que era era un señor. Y estos discípulos se comprometían a seguir a este hombre y vivir para este hombre. Entonces vemos el contraste de que Jesús, siendo el maestro con letra mayúscula, Él asume el rol de la persona más humilde en el grupo. Y es por eso que más adelante vemos que Pedro dice en el verso 6, Señor, tú me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, bueno, tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Y Pedro, por eso él protestaba, no, tú no vas a lavarme los pies. ¿Cómo tú, siendo el maestro, la persona más importante en este lugar, va a hacer el trabajo de la persona más baja en este grupo de personas? Pero Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y sigue él lavándole los pies, incluyendo a Judas Iscariote. Y muchos quizás estarán pensando, y algunos también tal vez lo sabrán, pero ¿qué significa esto? ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Jesús dice en el verso 12 que cuando él terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo estas palabras: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, si yo, el que estoy en un nivel más elevado, en un nivel más alto comparado con todos ustedes, si yo, que tengo la mayor autoridad, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y dice en el verso 15, les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente, verso 16, les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Quiero enfatizar, mis amados, que esta era la noche más importante en la vida de Jesús. Era el momento crucial para el cual Él había venido al mundo. Y cuando uno llega a ese momento clímax en nuestra vida, queremos aprovechar ese momento para que las cosas más importantes queden plasmadas en la mente de la gente. Es como cuando una persona sabe que va a morir y le dicen, ¿cuáles son tus últimas palabras? Tú quieres que sean palabras memorables, palabras que tengan peso y que la gente entienda que es lo más importante para lo cual tú has vivido.
Yo no sé usted, pero yo no quisiera que mis últimas palabras en la tierra o en un lugar determinado sean palabras que fueran al olvido, sean palabras sin importancia. Yo quiero proclamar unas palabras que dejen un legado en las generaciones venideras, y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros, como lo fue en Jesús. Yo he venido para darles ejemplos, decía el Señor. Y más adelante Pedro en una de sus cartas dice, Él nos dejó ejemplo para que sigamos las pisadas. Y Él dice, si yo siendo el más grande me he hecho el más humilde, también háganlo los unos con los otros. Pero ¿qué pasa? Que a la carne no le gusta humillarse. A veces a nuestro ego no le gusta rendirnos, y queremos hacer lo que yo quiera. Quiero hacer lo que a mí me plazca, quiero hacer lo que a mí me produzca placer o que me haga sentir bien a mí. Miren cuántas veces he dicho yo, mí, porque la naturaleza humana se centra en, diga conmigo, yo. Pero el Señor nos vino a enseñar, no se trata de yo, sino que se trata de el Señor Jesús. Y Él es el único importante en esta reunión. Cada uno de nosotros somos importantes, pero el más, por mucho, el más importante es el Señor Jesús. Y de hecho, nuestra importancia radica en el hecho de que Cristo vive en nosotros, porque sin Cristo somos menos que nada. Pero a veces pensamos que somos como la última Coca-Cola del desierto. Y déjeme decirle, eso es algo que cada uno de nosotros, el Espíritu, trata. Y quiero contarles una anécdota. Yo la he contado algunas veces, no sé si aquí, pero bueno, por ahí va. Y algunos de los que me conocen saben, yo estudié. Estudio mucho, ¿verdad? Yo tengo amigos que nos graduamos del colegio juntos. Y yo un día le estaba diciendo, bueno, yo desde que salí del colegio he estado estudiando. Y algunos me dicen, bueno, yo desde que salí del colegio no he vuelto a abrir un libro. Y bueno, cada cual con su asunto. Pero cuando yo terminé la high school, el colegio, yo decidí estudiar medicina. En las universidades en algunos países nuestros no hay tantas opciones como en Estados Unidos. Aquí uno puede estudiar casi cualquier cosa, hay una profesión, ¿no? Y a mí me gustaba servir a la gente, a mí me gustaba el hecho de poder ayudar a la gente. Y la carrera de medicina era lo que más se acercaba en ese tiempo a lo que yo quería hacer con mi vida. Y bueno, me inscribo, me aceptan, estudio medicina y paso varios años ahí quemándome las pestañas y ya ustedes saben, trasnoche tras trasnoche, libro tras libro, por espacio de 7 años me tomó hasta que me gradué allá en una universidad en la ciudad de Santiago, en República Dominicana. Pero antes de uno graduarse hay que hacer una porción muy importante, que es el internado, el internship. El internado médico es el último año de la carrera de medicina, que aquí es un poquito diferente, pero allá desde que tú entras tú tienes la oportunidad de ayudar en operaciones. Yo asistía a pacientes, dar a luz, ayudé en cirugías. Yo sabía dar puntos, yo roté por la sala de emergencia, los diferentes departamentos, y a veces nosotros los internos éramos la gente que estábamos ahí. Si alguien venía herido, le poníamos suturábamos, y ya yo sabía hacer todo ese tipo de cosas. Ya estaba casi listo para recibir mi título de doctor. Y una noche estaba de servicio en el hospital universitario más grande de Santiago.
y eran como las 3 de la mañana y esa era una hora ya, estábamos cansados, muchos estábamos de mal humor, había sido un servicio fuerte, muchas personas habían llegado heridas y llega una persona que, si mal no recuerdo, era homeless, era un indigente que había sido apuñalado en las áreas del glúteo. Ese hombre también había estado tomado, estaba ebrio y bueno, y lo pusieron en una camilla y uno de mis superiores me dice: Quijada, allí hay un hombre, necesito que vayas y lo limpies. Y bueno, tenemos que seguir órdenes, ¿verdad que sí? Cuando alguien te dice, ve y hay que ir porque son las personas que te ponen la calificación. Y yo ahí como que no quería la cosa, me levanté y fui a donde este hombre y cuando me acerco, el hombre estaba ahí y me acerco y tenía un mal olor tan horrible, o sea, era un olor inmundo. Cuando me acerco y con agua de suero para lavarle las heridas, estaba todo cubierto de sangre seca y el que no ha olido la sangre después que se seca, déjeme decirle, la sangre coge un muy mal olor cuando está ahí todo en mucha cantidad y ya seca. Y encima el alcohol que él se había estado tomando y también tenía heces fecales que estaban ahí. Bueno, sé que vamos a desayunar luego, así que no quiero dañarles el apetito, pero me disculpan, por favor. Quizás eso lo ayudará a no comer demasiado, ¿verdad? Y recuerdo que yo sentí un gran fastidio en ese momento, y yo cuando me acerco, yo salgo de la sala de emergencia y estoy en el pasillo pensando, ¿cómo es posible? Yo dentro de pocos meses voy a ser un doctor y tengo yo que estar haciendo el trabajo de un enfermero. Sentí que se me había faltado el respeto con haberme pedido que hiciera esa función. Y yo estaba ahí batallando con eso y de repente me viene esa escena del Señor. Y recuerdo que yo siento la voz del Señor que me dice: ¿ves, Carlos? Tus pecados huelen peor que las heridas de este hombre. Y aún así, siendo yo, teniendo el título más grande que cualquier título en el universo, siendo yo Dios, siendo yo el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo me humillé a limpiar las heridas de tu corazón. Y yo en ese momento fui tocado por el Señor. Y claro, el enojo se me fue de inmediato y yo hice lo que se me pidió. Y desde esa vez yo he aprendido que no se trata de títulos, no se trata de trasfondo de educativo, no se trata de quién tú eres o de quién no eres. Tú puedes tener muchos títulos como puedes tener ningún título. Se trata de lavarnos los pies los unos a los otros y reconocer de que aunque tú veas a una persona débil en la fe, que quizás no piense como tú, quizás hayan personas que todavía estén luchando con un vocabulario sucio, o tal vez con una mente estrecha, o tal vez son personas difíciles de lidiar, pero recuérdate quién vive en cada uno de nosotros, que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Jesús. A mí me tocó en ese momento ayudar a este hombre que quizás no estaba en un momento, en una condición espiritual ideal. Un hombre estaba perdido seguramente, pero ese hombre fue creado por Dios con un plan y un propósito. Y fue en ese tiempo, ya yo no veo a la gente igual.
Yo no veo a las personas como las veía antes. Incluso cada vez que yo veía un niño nacer, yo pensaba, esta persona fue creada por Dios con un propósito. Lo rechace. Aunque el mundo piense de ustedes como menos, Dios nos creó a cada uno de nosotros con un plan y un propósito importante que nada ni nadie podrá quitar el amor de Dios. Gloria a Dios. Así que con esto en mente, ponte de pies. Cierra tus ojos y reflexionemos en el amor de Dios. Sí. Esto, como les decía, no se puede hacer en la carne, no se puede hacer por nuestra propia fuerza. A veces, sí, hay personas difíciles de amar. Hay momentos que es difícil dar nuestro brazo a torcer, pero la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque no se trata de mí, Señor, sino se trata de ti. Permítenos, Señor, tener corazones de servidores, tener corazones de servicio los unos por los otros, Señor. Que esto no es una competencia, esto no se trata, Señor, de quién sabe más o quién ha vivido más o quién puede más. El único Rey eterno eres tú, Señor, y nosotros somos tus hijos. Así que, Padre amado, transfórmanos, llévanos a ese nivel, llévanos, Señor, a ese punto en el cual nosotros lavemos los pies los unos a los otros, que es una actitud de ser humildes para con los demás. Gracias, Señor. Iglesia, levanta tus manos si puedes, y ahí donde estás, dile al Señor: Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mis cargas, te entrego todo lo que soy. Díselo en tus propias palabras. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ay, reflexiona en su palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y ahí con tus manos levantadas, recibe el toque del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor hoy y siempre, y te conceda la paz. Aleluya. Y lo dejo con mi hermano Carlos, quien va a cerrar en oración. Y no se olvide, la fiesta sigue. Así que nos vemos allá afuera y nuestro hermano Carlos con nosotros. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Le damos gracias a Dios Todopoderoso por este hermoso mensaje que nos ha mandado a través de su hijo Pastor Carlos. Le pido, Señor, que sea usted derramando bendiciones sobre él, sobre su familia. De igual manera, Señor, que derrame bendiciones sobre todos nosotros que estamos aquí. Y también, Padre Santo, por todo aquel que no lo conoce, Señor. Le pido en este momento que sea usted, Padre Santo, obrando en sus vidas, Señor, así como usted lo hizo conmigo, como usted, Padre Divino, me tiene en este momento aquí, honrando su santo nombre, Señor. Le pido, Señor, que sea usted con cada uno
de todo aquel que necesita de usted en este momento. Le pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Padre Santo, que sea usted con cada uno de nosotros en este momento, Señor, guiándonos, llevándonos a donde usted diga, Señor, bendiciéndonos, Señor, teniendo cuidado de nosotros, Señor, porque nosotros no somos perfectos. Toda la honra y la gloria para usted, Padre divino, alabado sea su nombre, Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios.